Bienvenidos y bienvenidas a esto que es nada más y nada menos que otro capítulo más de Escucharlo en 1.5, el podcast. En este espacio vamos a intentar hacer visibles esas obras que son verdaderas joyitas que pasan por fuera del radar o que están tapadas por el barro del mainstream y que realmente vale la pena dar a conocer. Mi nombre es Pablo y por suerte para todos ustedes yo no estoy solo en esto, me acompaña mi amigo personal, nuestro escritor oficial del podcast y obviamente nuestro especialista en cine, Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué haces, Cachito? Hoy va a ser una cita de a dos. Una cita a dos, sí. Hoy nos vamos a susurrar en el oído y quiero decir que... ¿Qué quería decir? Quiero decir una boludez. No sé, yo te iba a decir que por suerte estamos separados, digamos, por varias cuadras de distancia, para que esto no sea no se vuelva tan íntimo. Sí, porque si alguno de nosotros dos, que no vamos a decir quién mezcló alcohol con clonazepam, podría terminar en cualquier cosa. Y más en un género como el que elegimos para el capítulo de hoy, que es un género de machos sucios y de hombres, y qué hombres que protagonizan la película de hoy, género que propuso Nico, que es ver la evolución un poco del género del western, en esta saga que hoy estamos iniciando, que es la evolución del género D, que por ahí arranca y termina acá, pero por lo menos arrancamos con el western, un género que la verdad, yo te lo dije cuando estamos haciendo... Me encanta decir estas palabras para hacernos los importantes. La preproducción del podcast. Que son un par de mensajes de WhatsApp nada más. Es eso. Sí, es eso. Che, vemos tales. Bueno, todas estas, bueno, saca tal, listo. Y es eso. Yo te dije, yo soy muy ajeno al género del western. Primero que me posiciono mal en la línea histórica, me resulta como que es más antiguo de lo que en realidad es, porque... Yo lo pensaba mientras veíamos las películas y digo, pero esto es muy en paralelo con el género gauchesco. Y sin embargo acá no hacemos una oda del género gauchesco en la Argentina. Digo, sí, tendrás el Martín Fierro y qué sé yo, al menos en términos muy populares, ¿eh? Sí, ahora cuando hablemos un poquito de los orígenes del western y el contexto, porque bueno, el western en realidad se enmarca dentro de lo que es el lejano oeste norteamericano y el proceso de colonización que se dio de ese territorio. Pero sí llama la atención donde la Argentina, digamos, fue un país que la colonización de los territorios, digamos, no hay que decir que estaban deshabitados, porque eso sería como hablar de la campaña del desierto cuando no era un desierto, sino que había gente ahí poblando, pero bueno, los territorios que todavía estaban fuera del control del Estado, o de la mano del Estado. La barbarie. Claro, y se dio con ciertas similitudes a las que se dio el western. Ahí el gaucho, digamos, es un personaje fronterizo, como pueden ser los pistoleros o los cowboys. Y si bien hay una tradición de literatura gauchesca y de la gauchesca en la cultura argentina, en el cine, lamentablemente, el western no picó, y podría haber picado, digamos, porque tenemos tradiciones de milicos matando indios o de gauchos que están ahí siempre en el borde entre buenos y malos. Tenemos historias de bandidos rurales en Argentina. Bueno, y sin embargo, no sé, no prosperó. Para mí una lástima, pero bueno. De hecho, una de las películas que trajimos para marcar esta evolución no es norteamericana, sino que es de Australia, que también tiene una historia que uno podría emparentar a la Argentina, y ahí vamos a ver cómo sí los australianos adaptaron esa tradición que parece tan norteamericana del western para contar un poco los mitos de origen de su propio país. Sí, yo pensaba cuando los veía que digo, che puta, esto mismo ocurre con otros géneros. Si vos vas al terror, sacando un par de excusas que vos ya sabés que yo quiero traer en un capítulo de terror argentino, y no tiene que ver con una política económica actual, sino que tiene que ver con películas que están muy buenas y que son muy contemporáneas. Es raro encontrar terror argentino popular, es raro encontrar películas de acción hechas en Argentina populares. Son como géneros que nos encanta consumir de otros lados y que cuando lo hacemos desde acá lo hacemos con muchísimo cinismo, pero muchísimo, ya sea porque pienso en el género gauchesco, por ejemplo, o además en la literatura o alguna que otra cosa llevada al cine, son más teatrales, que al estar tan cercanas acá las sentimos como teatrales o como una puesta en escena. Sin embargo, cuando las recibimos desde afuera es como que nos dejamos llevar por esa puesta en escena, y si algo nos parece poco coherente, poco creíble
lo que fuese, digo, cualquiera de estos géneros que te dije, ya sea el western, el terror o la acción, me parece que es como que le vemos más los hilos a los títeres. Cuando viene de otras latitudes nos dejamos llevar un poco más. Sí, es verdad, hay una cuestión de la distancia que es cierto, digamos. También es verdad que el cine argentino como que en algún momento era de oro del cine argentino de los 40, los 50, cuando había como un sistema de estudios haciendo cine. Bueno, empezamos a despreciar un poco el género porque si bien no había westerns, sí había mucho melodrama al estilo yankee, había mucho cine negro y de repente, bueno, eso desapareció y todo se empezó a tener como de algún tipo de costumbrismo cuasi porteño, de comedia italiana. Y salvo excepciones, porque bueno, sí, hubo excepciones. De hecho, nosotros, el capítulo anterior hablamos, por ejemplo, de Tiempo de Revancha, ¿no? Que estará ahí en los 70, 80, hizo mucho policial. Bueno, hay excepciones, pero bueno, los géneros o el género en el cine argentino ahora está más dado, digamos, al cine más independiente o el cine de festival y no tanto al cine mainstream, ¿no? Donde acá parece más que el género son los actores en sí mismos, ¿no? Como la película de Darín o la película de Francella. No importa si Francella hace de policía o si hace de loco, es la película de Francella, ¿no? Pienso que por ahí una directora se escapa esa regla que a mí me pasa, tengo sentimientos encontrados que tienen que ver puramente con mi capacidad, ¿no? No con la capacidad de la directora, que es Lucrecia Martel. Sama, ponele que podría llegar a ser lo más parecido al género gauchesco casi, en términos contemporáneos, como es la película australiana que dijiste vos, ¿no? Esto de tomar un género que tuvo su auge en el siglo pasado, casi 100 años, para cuando se hizo la película, la traen a hoy, con las reglas narrativas del día de hoy. Digo, es una película mucho más ayornada por ahí que otras que vamos a tratar. Ahora vamos a decir los nombres, nos hacemos los misteriosos nada más. Pero vos agarrás Sama y como que está el set and setting del tiempo y espacio, sin embargo tiene otra cosa para contar. Y ahí viene el otro impedimento o la otra cosa que a mí me alejaba por ahí del género y que yo creo que he estado, la gente que nos escucha en Bélgica, en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá, en Seychelles, en donde sea que sea la VPN que estén usando para escucharnos, sepan que este podcast para mí es una excusa solo para que Nico me recomiende películas y animarme u obligarme por ahí a ver cosas que en otro momento quedarían ahí en backlog. Y cuando Nico me propuso el género de western dije, che, pero mira que yo soy un carajo. O sea, no sé mucho de muchas cosas, pero para ahí algunas es más fácil tocar de oído repitiendo como un boludo lo que dice gente que sabe mucho más que yo. Y el género de western tenía poco y nada visto. Y cuando es esto decís, está bien, es esto, está acá. Por esto pegó como pegó. Quizá dentro de 50 años haya gente haciendo un podcast sobre el género de los superhéroes, ¿no? Y reivindicando algunas cosas. Bueno, es que le pasó algo parecido, o le está pasando algo parecido a los superhéroes, el género western, durante 20 años, quizás tiene una fruta con el número, pero era algo así como que casi el 50% o 60% de la producción de Estados Unidos era solamente western. Bueno, y después eso fue cayendo y hoy es un género que sale una película por año, digamos, como uno podría, película mainstream por lo menos, ¿no? Yo imagino que los superhéroes le está pasando un poco lo mismo. Veremos qué pasa, pero sí, se puede hacer esa comparación. Y algo que yo pensaba también es, Nico, a mí me cuesta diferir, o me costaba entrar al género de western por dos cuestiones. Primero porque te lo clasifican o por reglas, entre comillas, ¿no? Digo, reglas, cuestiones recurrentes, etcétera, tropos, como le quieran decir, del género, esto de el forastero que cae en un lugar, digo, porque también una de las que hice descartar a Nico, y Nico me debe estar puteando, es Calles de Fuego. ¿Cuál era? La de Walter Hill. Sí. Calles de Fuego, que es un western, solamente que ocurre ahora, vos lo ves y decís, bueno, ese es el salón, estos son los bandoleros. También los caballos por motos. Claro, nada más que en caballos usas motos. Y después hay otra parte que es el western que uno tiene en la cabeza, o por lo menos yo, cuando me dicen un western, que es el espacio físico, el tiempo y espacio en el cual transcurre. Y vos agarrás una película como es Bone Tomahawk, que es espectacular, que es la de ese Greg Saller, que la hicieron hace poco, y no es un western en términos de tropos, en términos de
héroes y villanos, en términos hasta de personajes grises. Es una película de terror prácticamente. Sin embargo, uno la clasifica dentro del western porque ocurre en esa época. Y ahí es donde yo te pregunto a vos, que sabés un poquito más, justamente cuáles son los tropos clásicos del western. No importa dónde ocurren. Vos decís, esto es un western moderno o postclásico o lo que fuese. Bueno, vamos con eso. Primero vamos a presentar las películas y ya nos metemos, antes que nada, a hablar un poco de esto del western y sus arquetipos, ¿no? Para hacer la evolución del western, elegimos 2 películas de John Ford, porque bueno, es el western. John Ford es el western, entonces, si bien siempre tratamos de buscar algo un poco más escondido, si íbamos a tocar este género y no hablar de John Ford iba a ser complicado, entonces elegimos My Darling Clementine o Pasión de los Fuertes, como se tradujo acá, que es una película de 46 y corresponde como a la época más del western clásico, digamos. Y la otra de John Ford que elegimos es una del 62, ya cuando el western estaba en decadencia, o por lo menos, no sé si sin decadencia, pero ya la producción de westerns era más acotada, que se llama El hombre que mató a Liberty Balance o Un tiro en la noche, como se tradujo, que esto ya corresponde más a la etapa del western crepuscular. Y después elegimos Érase una vez en América, en el oeste, de Sergio Leone, que es del 68. Ese fallido Porque, bueno, Leone tiene otra obra maestra de los 80 que se llama Érase una vez en América, que no se la cita tanto, ya que hablo de esto, ¿no? Pero no se la cita tanto como El Padrino o algunas de Scorsese cuando uno habla de cine mafia, pero tendría que estar ahí, digamos. Para mí, con El Padrino está ahí nomás. No, vamos a hacer los snobs y vamos a decir, no, para mí es mejor Érase una vez en América solo para hacer uno de los distintos. No hace falta. O no vamos a caer. No hace falta. No hace falta, pero sí me parece que hace falta reivindicarlo un poco más. Uh-huh. No sé si ahora está en alguna plataforma, pero bueno, lo cierto es que si todavía no la vieron, o sea, y si te gusta El Padrino y te gustan las Scorsese, si aguantaste El Irlandés y bueno, mirate Érase una vez en América. Estuvo en Netflix hasta no hace poco, y conmigo no hace poco es junio 2024, pues no sé cuándo Garoncha van a escuchar esto. Ahora lo escuchen solo mis hijos, ¿no? Pero estuvo en Netflix. No sé qué versión, porque hay 2. Una que salió, o sea, Leone había hecho su versión que eran de 4 horas, se la cortaron a 2. Esa versión medio que se fue la que se estrenó, pero después ya cuando salió en VHS ya salió con la versión extendida de 4 horas. En general se da la versión de 4 horas, pero bueno, habría que ver qué versión. Lo importante es que vean la de 4 horas, digamos. Entonces decíamos que íbamos a ver Érase una vez en el oeste, que es una película de Leone, que es un spaghetti western, si se quiere, pero es el menos spaghetti western de los spaghetti western. Esto después lo vamos a explicar un poco más. Y por último, una película un poco más actual, que es del año 2005, si no me equivoco, es una película australiana que se llama The Proposition, de John Hillcoat, que bueno, nos sirve un poco para ver cómo todos los mitos, como todos los arquetipos del western se adaptaron a contar una historia fuera de Estados Unidos, pero también digo para hablar un poco de los mitos de origen de Australia. Algo importante, cuando la busquen, sí, busquen, como dijo Nico, The Proposition 2005 y John Hillcoat, porque hay otra película que tiene exactamente el mismo nombre y es de otro año y de otro género absolutamente distinto, así que vayan por ese lado. Dale, buena aclaración. Y ya para contestar a tu pregunta, Gachito, vamos a hablar un poco, antes de meternos un poco en las películas, vamos a hablar un poco del western, que es un tema que da para hablar mucho, entonces voy a tratar de ser más breve, pero bueno, es un tema que a mí me gusta mucho. Imposible que cobre. No, pero no me gusta solamente hablar del género, sino de la cuestión simbólica, todo lo que implica el lejano oeste y lo que implica también la historia norteamericana. Pero bueno, muchas veces el western es un género, quizás a vos lo que te pasa, Cacho, también, que no consumías tanto western, por lo menos. Es que hay mucho prejuicio, ¿no? Como la relectura del western actual es como, bueno, no quiero decir una relectura woke, pero un poco sí, ¿no? Que se piensa que el western era un género de machista, racista con los pueblos originarios, donde el lugar de la mujer estaba muy reducido a ser prostitutas o a la dama en peligro, digamos, y no mucho más. Que sí, son cosas que aparecen en el western, no es que hay que negarlo,
quiero decir algo. Si vos me presentás un western en términos realistas, no en términos teatrales ni en términos revisionistas, como puede ser, no sé, algo que quieras hacer hoy, donde la heroína era mujer, que dicho sea de paso, voy a hacer un bonus track hablando de un par de historias de Serpieri que pueden encontrar en cómic, y justamente habla de reivindicar el papel de la mujer. Pero si vos me hablas de un western en términos woke, es como James Bond siendo un buen tipo y tratando cordialmente el género femenino. O sea, no es James Bond y no sería el western. Eso es lo que a mí me pasa. Lo que pasa es que el racismo está hoy. O sea, si vos me presentas un western que no sea racista, me resulta raro. Si me presentas un western que no sea misógino, me resulta raro. Total. Esto sin decir que las mujeres tenían un papel importante, que las comunidades aborígenes tenían un papel importantísimo y no eran simplemente ese invasor al cual había que... Encima es curioso eso. Los invasores eran los que consideraban invasores a los indios, ¿no? Pero bueno. No, total. Pasa es que a veces uno ve la superficie y no se queda con las segundas lecturas. Y quizás ahí en las segundas lecturas hay muchas películas que complejizan un poco esto. Pero por tener un ejemplo, digamos, de las que vamos a hablar ahora, en Érase una vez en el oeste hay una escena donde uno de los personajes, que es un pistolero que por una cuestión del destino cae al lado de los buenos, que se llama Cheyenne, que le da un consejo a Claudia Cardinali, que es la protagonista, que de hecho es una mujer y es la protagonista del film, y es una mujer empoderada, digamos, sin necesitar estar a los gritos diciendo que es empoderada. No, y aparte, ella maneja bastante o sea, ella manipula, pero no manipula en el sentido peyorativo, sino en el término de tengo que sobrevivir en esto que es una mierda y a estos títeres yo voy a hacer que accionen de acuerdo a como yo necesito. Sí. Más allá de su belleza física, que puede ser un arma y la usa, y está bien usada y tiene el motivo de ser en la peli, de nuevo, que mujer, pero vos después encontrás que no es ninguna boluda, que la tiene clarísima, mucho más clara que varios de los que están ahí. Claro, y la escena que yo quería hablar era, en un momento, este personaje le toca el culo y le dice, bueno, si esta gente que está afuera trabajando para vos te tocan el culo, vos te tenés que bancar y no decir nada, porque bueno, un poco se lo merecen. Bueno, claro, una primera lectura te quedás con que, bueno, che, qué machista que es esto, como justifican, digamos, el acoso, pero el subtexto de ese consejo de este tipo es decirle, mirá, vos sos una mujer en un territorio de hombres, vas a tener que sacar pecho y bancártela porque esto va a ser complicado, y bueno, vos vas a tener que, justamente, en un territorio machista, vos vas a tener que hacer el doble de esfuerzo para eso, para empoderarte y salir adelante, ¿no? Sí, la negra Bernasi diría hace unos años atrás que para hacerte valer en un espacio de hombres te tenía que crecer la pija y los dos huevos. Hoy por suerte no es tan así, pero en ese momento incluso vos repasás las historias y las mujeres fuertes, sacando algunos casos puntuales, generalmente eran mujeres que estaban muy en acciones en paralelo con los bandoleros de la época, ¿no? Tipo, entonces, Calamity Jane, ponele. Claro. Y que veían la prostitución como un medio, no como un objetivo. Sí, de hecho también hay otra película que es un western donde quizás no, hay muchos que hablan de que es la mejor interpretación femenina de la historia del cine, o el personaje femenino más fuerte, que es un western de Nicolas Ray que se llama Johnny Guitar, que es interpretado por Joan Crawford, que bueno, es un personaje impresionante. Está bien, sí, siempre son excepciones, digamos, no es la regla que los protagonistas de los westerns sean mujeres, siempre estamos hablando de la excepción, pero bueno, quizás ese es el camino, digamos. Personajes que no tienen que estar todo el tiempo hablando o haciendo notar de que son empoderados, ni tampoco tratando de que todo el tiempo se note de que mirá que estoy dándole la vuelta a todos los preconceptos o prejuicios que hay sobre el western y te los muestro. Digamos, como que todo eso se puede hacer sin faltarle respeto, digamos, al género, ¿no? De ahí quiero sacar dos cosas. En primero, que es un género
masculino barra machista, barra el término que ustedes quieran para referirse a la importancia dentro de la historia, o sea, la historia con mayúscula de los hombres, porque fue escrito y narrado, entendamos la historia como un género de ficción, ¿no? Hoy por hoy, sí, creo que podemos entenderlo así en términos de cuando estamos leyendo un texto histórico, no deja de ser una ficción subjetivada de... Yo por lo menos tengo esta postura, Nico, no sé qué pensás vos, pero para mí no deja de ser una ficción subjetivada de las personas basadas en la realidad, entre comillas. Entonces, partiendo de esa base, ya de por sí es narrada por hombres y va a ser un género masculino. Y encima, el foco se pone en estos protagonistas masculinos. Hay excepciones, sí hay excepciones. También después es lo que uno va a buscar en el producto, digamos, como artístico, en el sentido de si el cine tiene tanto de entretenimiento como de arte, bueno, ¿cómo está esa balanza? ¿Sí? No sé, vos agarrás Los Siete Magníficos y el protagonista es un cowboy negro. Tú decís, no había cowboys negros. O si los había, 1, 2, 3 en toda la historia, en 100 años de historia. Pero bueno, ese western en particular está apuntado al entretenimiento. No está apuntado a hacer un revisionismo histórico y mostrártelo puro y duro, como fue de nuevo esta remake de hace pocos años, la de Antoine Fuqua. Sí, está bien. Hay cuestiones que uno podría tener, uno hace una película, no tiene que hacer ceñirse a estrictamente lo histórico. Uno podría poner un cowboy negro. El tema es que no te lo estén machacando todo el tiempo diciéndote, che, mirá que es un cowboy negro. Eso, digamos, como que quede muy en evidencia que lo hago en pos de una reivindicación de la época, de la coyuntura actual, y no porque, no sé, Denzel Washington es un actor que me va a vender muchas entradas y lo pongo a Denzel Washington, digamos, que en todo caso es como una excusa, no sé, más, no quiero decir que es mejor, sino como una excusa que es más entendible, digamos. No puedo dejar de preguntarte qué pensás de Django o de Los Ocho Más Odiados. Siendo Tarantino un tipo que vio muchas de estas películas y que, vamos a decir, por ser amables, que las homenajea o que las trae a la luz en pequeños fragmentos o en grandes secciones en cada una de sus películas. ¿Qué pensás de esas dos? A mí lo que me pasa con Django es que es de las que menos me gustan de Tarantino. Los 8 magníficos eran, o cuántos, no me acuerdo cuántos eran. Los 8 Más Odiados. Los 8 más odiados. Me gusta un poco más, pero en general no son de las películas que más me gustan de Tarantino, y sobre todo cuando, en comparación de la última, de Érase una vez en Hollywood, que me pareció tan buena, que un poco que se me quedaron un poco deslucidas. Encima justo están en el medio de Tordo sin Gloria y esta Érase una vez en Hollywood, que bueno, en ese sándwich en el que quedaron me parece que en mi comparación pierden un poco. No sé, igual quizás tendría que volver a ver Django, hace mucho que no la veo, pero realmente no son de las de Tarantino que más me gustan. Bien, volvamos entonces al género. Volvemos al western. Sí, a sus clichés. Como venimos diciendo, digamos, el western se compone como de arquetipos muy clásicos y muy rígidos. Entonces, muchas veces uno puede pensar que siempre está contando como la misma historia, ¿no? Son arquetipos muy claros, transparentes, digamos. Enseguida uno ve 5 segundos de un plano de una película y ya sabe que está en un western. Eso es, para nada, o sea, en mi opinión, nada peyorativo, digamos. Es una virtud del género, ¿no? Y es un género épico, ¿no? Hay una frase que dice que como que es el género que usó Estados Unidos para explicarse a sí mismo. Bueno, yo creo que hay mucho de eso, hay mucho de usar el western como género mítico, ¿no? De mítico en términos de fundación. Y bueno, sí, obvio, hay tropos, como vos decías, muy, muy reconocidos, ¿no? El pistolero, el sheriff, el colono, el prospector, el que busca el oro, ¿no? También se da en el cura. Western. ¿Cómo? Cura, la medicina de puros, la prostituta. El tren, después, obvio, ¿no? El tren es espectacular porque es un elemento que genera tanto terror, o por lo menos está representado como la idea del progreso. Pues lo único que le da miedo a los pistoleros, yo te diría que es el progreso. Sí. Y el tren es esa cosa, es ese símbolo imparable de esto va para adelante. Somos cosa del pasado hoy en el presente y estamos quedando atrás. Sin embargo, no nos vamos a ir sin pelear en todos los personajes. Sí, está claro, y está claro que también el Salvaje Oeste un poco se termina cuando, bueno, el tren logra llegar desde la costa este
hasta la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Una vez que los pueblos ya crecen, se hacen más grandes alrededor del tren, bueno, es la forma que tiene el Estado y sus leyes en llegar a ese territorio inhóspito, ¿no? Sí, el Estado, o te iba a decir, el Estado paramilitar, es paramilitar, pero también la historia de los Pinkerton tiene mucho que ver con esa finalización del salvaje oeste como la conocemos hoy por hoy. Porque eso de armar como una fuerza paralela de seguridad y dar caza a esos últimos rebeldes, como dijiste vos acá, los bandidos rurales, digo, los Pinkerton llegaron hasta acá, hasta Paraguay incluso, o sea, no es que solamente se quedaron ahí dando vueltas por Texas. No, bueno, sí, así como hay tropos muy reconocibles, también hay figuras míticas que son muy reconocibles y que se usan, sus historias se cuentan varias veces y de formas distintas en el western. Hay historias de bandidos, historias de sheriff, historias de jueces, historias de militares o de generales famosos, y todo se da dentro de la configuración de lo que se llama el oeste o el salvaje oeste, que es una configuración histórica que tampoco es que ocupa tanto tiempo, ¿no? Si bien la colonización, digamos, del oeste de Estados Unidos se da durante todo el siglo XIX, pensemos que Estados Unidos se independiza recién en 1776, o sea, a fines de ese siglo. Lo que se independiza en realidad son 13 colonias que estaban pegadas a la costa este de Estados Unidos. Hay que pensar en Nueva York, Boston, Filadelfia, esa zona, ¿no? Que en un momento hay un cordón montañoso en el este de Estados Unidos que se llama los Apalaches, que oficiaba de frontera natural. Después todo el territorio estadounidense estaba medio como repartido. Era una colonia francesa en el centro, o estaba ocupado por España, o lo que después fue México, una vez que México se independiza, ¿no? Pensar que California, Texas, Nuevo México, toda esa zona en realidad era México, o había territorios que, bueno, estaban en manos vivían los pueblos originarios de ahí, y bueno, todavía eran territorios medio en disputa, que todavía nadie los reclamaba legalmente, si no se podría decirlo entre comillas, ¿no? Sí, hay un ejercicio muy fácil de hacer, que ustedes están en ciudades de Estados Unidos y donde les parezca que el origen es el nombre de la ciudad, digo, no es casualidad, toda la parte de California se llama Los Ángeles, Santa Fe, Santa Cruz, etcétera, y no toda la parte, como decimos, la parte que fue francesa, digamos, y esos nombres como Nueva Orleans, Luisiana, y qué sé yo. Donde vivía la familia de Bubba, que se llamaba Bayula Batre, que ellos vivían en Luisiana. Bueno, o Florida también era una colonia española. Una parte española. Y de hecho Alaska era rusa. Estados Unidos se la compra a Rusia. O sea, eso es loquísimo, pensar que Rusia tenía parte de América. ¿Te imaginas el mundo hoy? No, sí, sería un quilombo. Con Rusia al lado de Estados Unidos, no, sería peor que lo de las Coreas, boludo, ¿no? O sea, o quizás sería un mundo mejor, pues estarían todos muy cagados y serían amigos en lugar de enemigos, ¿viste? Por suerte para los yanquis se lo compraron antes de todo el quilombo, ¿no? Entonces, bueno, la vieron venir antes de que se complique, porque incluso creo que la compra es en el siglo XIX, incluso principios. Se les escapó la tortuga a los rusos ahí. Sí, se les escapó. Se les escapó mal la tortuga. Entonces, como decíamos, recién después de la independencia, estas 13 colonias van a ir cruzando los Apalaches, se van a ir asentando como pequeñas expediciones de colonos en otros estados más del medio oeste, digamos. Y la frontera natural se constituía como el río Mississippi, que a partir de ahí era territorio francés. Entonces, los yanquis lo que hacen es pensar que esto era a principios del siglo XIX, estaban las guerras napoleónicas, Europa era medio un quilombo, entonces los franceses ya no se quieren hacer cargo de estas colonias y Estados Unidos directamente se la compra a Francia. También le compra Florida a España, que estaba en la misma, digamos, estaba en proceso de decadencia, le compra Florida y después Estados Unidos más adelante va a tener una guerra con México y bueno, se va a quedar con los territorios de California, Nuevo México, esa parte más al oeste. Pero bueno, mientras pasaba todo esto, Estados Unidos lo que hace va a organizar como expediciones de colonos que se van a ir asentando en todos estos territorios que, imagínense lo que era para ese momento, digamos, un territorio gigante con las comunicaciones como era en ese momento, digamos, pensemos que todavía no había tren, era todo por diligencia, muchos territorios eran muy complicados, porque algunos eran desiertos o terrenos montañosos, digamos, la verdad que era toda una hazaña. De hecho,
hay un camino que se llama el Oregon Trail, que era para llegar a la región de Oregon, y bueno, el índice de mortalidad de colonos que intentaban llegar desde la costa este hasta Oregon era altísimo, ¿no? Bastardeando, como siempre, tu poder de dicción y tus datos académicos, meto una boludez. Digo, hay un juego que se llama The Oregon Trail, que justamente supuestamente tenés un cúmulo de personas y tienes que llegar desde tal lugar a tal lugar y se te van muriendo en el camino y vos tenés que tratar de llegar con la mayor cantidad de personas posibles vivas o en buen estado de salud, con algunas cosas que te van pasando en el camino. A ese punto está metido lo que vos decís en la cultura de ellos. Sí, en el siglo XIX había una idea dentro de la cultura yanqui, que era la idea del mito del destino manifiesto, que era una idea de que, bueno, todo ese territorio inexplorado era como una primera versión del sueño americano, como, bueno, estos colonos que mediante su esfuerzo personal iban a encontrar riquezas, se iban a hacer ricos, y que, bueno, ese territorio le correspondía per se, ¿no? Una idea un poco que después en la Alemania nazi medio repiten, que es la idea del Lebensraum o el espacio vital que el pueblo ario tenía que tener. Entonces con eso justificaban sus ansias expansionistas, ¿no? Por eso van conquistando toda Europa. Porque nadie dice que Estados Unidos, o gran parte de Estados Unidos, está a favor de los nazis, ¿no? Y no hablo solo de Walt Disney. Digo, hasta antes de entrar en la guerra. Eso también está, hay que buscar un poco más nada más, ¿no? Pero tienen cosas en común. Sí, total. Bueno, entonces, volviendo un poco al western, saliendo de esta deriva, digamos, la idea del western es un género que es un género de frontera, ¿no? Una frontera física y simbólica. Por un lado, esta idea de que sus personajes, sus historias, todo el tiempo están ahí en el medio entre la civilización y la barbarie, ¿no? Entre la ley del derecho con mayúsculas y la ley del revólver. El progreso entendido como la llegada del hombre blanco contra lo arcaico de los pueblos originarios, ¿no? Y este viaje hacia lo desconocido que emprenden los colonos hacia esta frontera donde hay una otredad que hay que dominar y colonizar. Y esa es la supuesta civilización, ¿no? La eliminación de la gente externa. Bueno, sí. Estoy combativo, Inco, estoy combativo. Sí, no, está claro. Y esto, o sea, lo que uno, por más que acá estamos hablando de que todo esto se dio durante todo el siglo XIX, en general el género se ancla entre el fin de la guerra civil de Estados Unidos, que es de 1865, hasta 1890, un poquito más, no mucho más, o sea, en realidad son 25, 30 años. Es muy poco tiempo, porque claro, después ya llega el ferrocarril y esta idea del salvaje oeste, que algunos también dicen que no fue tan así, digamos que sí, había bandidos, todo, pero no es que cada vez que aparecía uno se morían 15 personas en tiroteos, ¿no? Había duelos, había robo de bancos, pero bueno, hay un poco también de mitificación en ese sentido, ¿no? De lo peligroso que es el oeste. De hecho, vos lo ves, por lo menos en el cine, que siempre sabemos que es una fantasía de la realidad. Tenés dos arquetipos de sheriff. El sheriff poronga que llega, pone la pija sobre la mesa y dice, bueno, ahora las cosas se hacen así y pone el pueblo en orden. Y el sheriff gordo, pelotudo, que es un salame, que no puede, tipo Gorgory, no puede mantener ni encerrada, no sé, una galletita, porque se la morfa. Sí. En eso también se juega, en la visión de la ley. Sí, totalmente. Un sheriff tipo Sargento García, que el zorro tiene bastante western también, ya que lo mencionamos, ¿no? Bueno, entonces, volviendo, pasa todo en un margen de tiempo bastante pequeño, sobre todo. Hay otra cuestión que también hay que tener en cuenta, que Estados Unidos en ese momento también tiene una explosión demográfica, llegan un montón de inmigrantes. De hecho, el oeste, digamos, el progreso estadounidense se lo debe también mucho a la cantidad de inmigrantes irlandeses, chinos, Europa Oriental, muchos polacos. Toda esa gente, bueno, sí, también viene de Europa y viene con las ganas de un futuro mejor y emprende esa aventura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Argentina tuvimos como un ejemplo la colonización galesa, ¿no? Del sur, en Chubut, cuando el Estado argentino también estaba medio lejos de Chubut. Bueno, los galeses hicieron como algo parecido, llegaron de Puerto Madryn y llegaron hasta la cordillera. En ese quilombo también se dan las
las guerras con los pueblos originarios, ¿no? Primero se trató de hacer como pactos cuando antes de la guerra civil, en general trataban de pactar, pasaban a reservas, bueno, hasta que se pudre todo y sobre todo entre 1830 y 1890, bueno, se da lo que llaman las guerras indias, ¿no? Con los pueblos originarios. Nosotros no elegimos una película donde los malos sean los indios y los buenos sean la caballería, pero hay un montón de esas películas, ¿no? Otra figura importante, vos mencionabas recién el sheriff, que es como, hasta que no llega la ley con mayúsculas, es como el encargado, el juez, digamos, ¿no? Es juez y policía a la vez. Ante la ausencia del Estado, él es un poco el Estado. También están los ganaderos. Pensar que antes el ganado, pensar que no había medio de locomoción, ¿no? Cuando no estaba el tren, bueno, el ganado había que arriarlo hasta alguna ciudad donde lo podían transportar al lugar donde lo mataba, donde estaba el matadero, ¿no? Y acá, perdón Nico, te interrumpa, pero ya empezamos a cruzar con la primera de las películas, que es My Darling Clementine, que justamente arranca en ese punto. Exacto, y por eso los ganaderos en general son los malos de la película, los villanos, digamos, porque cuando se empieza a pacificar el oeste, se empieza a cultivar la tierra y se empieza a alambrar, ¿no? Se empieza a lotear. Entonces, a los ganaderos el negocio que tenían ellos, de dejar las vacas libres ahí y después, en un momento, reunirlas y llevarlas a los pueblos donde, bueno, después los transportaban o las mataban, se empiezan a ver como una confrontación entre los ganaderos y los tipos que querían cultivar la tierra, ¿no? Por ejemplo, en My Darling Clementine los malos van a ser los ganaderos. Bueno, y si querés, podemos empezar a hablar un poco de la historia del western en el cine. El western en realidad es un género que casi que nace con el cine, porque hay una película muy famosa que se llama El Gran Robo al Tren, de 1903, que tiene una escena icónica de un vaquero disparándole a cámara, como rompiendo la cuarta pared, que después Scorsese homenajea en Buenos Muchachos, en el final. No sé, ahora, viste, parece que es canchero romper la cuarta pared. Bueno, se rompía desde 1903. Pero bueno, fue un género que, si bien estuvo presente en la década del 30, por ejemplo, había un estilo de western que era como el coibo cantor, que iba cantando, era más como comedias musicales, bastante romantizado, digamos, el oeste. Hasta el 39, que Ford firma La Diligencia, que es una película que no trajimos acá, pero es una película impresionante. No se puede creer que esa película se haya hecho en el 39. Yo la recomiendo muchísimo, digamos. De hecho, Los Odiosos 8 que vos citabas antes, bueno, le debe un montón a La Diligencia, ¿no? Es esa idea de mucha gente de distintos tipos, digamos, recreando el Estados Unidos de la época, viajando en una diligencia, y después, bueno, se complica. Pero bueno, ese es el puntapié que le da auge al género, digamos. A partir de La Diligencia es como que, bueno, estalla el western. Del 40 y 50 es como la época clásica, la época de oro. En general, bueno, La Diligencia que tiene es que, por ejemplo, consolida a John Wayne como la estrella del western, y a John Ford lo pone como el director canónico del western, ¿no? Pará, yo sé que me puteás cuando te interrumpo en estas envalentonadas que tenés, pero ¿por qué elegiste My Darling Clementine como punto de partida simbólico para arrancar con el western clásico? Podría haber elegido La Diligencia, por ejemplo, pero bueno, traté de elegir otro que no fuera tan reconocido, ¿no? Pero el western top 10 del western, digamos. Claro, lo que tiene el western clásico, a diferencia de, bueno, del western crepuscular o el spaghetti western, es que los arquetipos están muy reconocidos, digamos. Está claro que hay buenos y malos, y digamos, los héroes o los antihéroes no son personajes grises, ¿no? Como que, bueno, está claro que este es el bueno y este es el malo, y como que los arquetipos están perfectamente definidos. Sí, físicamente o sea, simbólicamente y físicamente, perdón. Por ejemplo, en My Darling Clementine, Henry Fonda es un muñeco de torta, todo afeitado, lindo, todo el tiempo, cara de niño, y los otros son unos vagos sucios, que están ahí una familia de salvajes. Hasta incluso Doc Holliday, que sería el personaje un poco más gris, y no tanto, pero un poco más... Sí, total. Doc Holliday, no tan claro, está siempre afeitado, cuando hasta incluso en las fotos históricas el tipo tenía bigote, barba. Sí, incluso entre las mujeres, digamos, Chihuahua, que es, digamos, la mala o la femme fatal, digamos, de la película, es morocha, ¿viste? Es la que está ahí trabajando en el salón, seguramente
de prostituta, y la otra es la rubia, que llega impecable, que es maestra, que tiene pinta de buena. Sí, está claro que esas diferencias se notan. Perdón, yo voy a interrumpir para las pelotudeces, pero qué hombre Víctor Mature, ¿no? ¿Quién pudiera ser ese hombre, el que hace de Doc Holliday? Me encanta, porque encima tiene una... Sí. Es impecable para el papel que hace, me parece espectacular. Y sí. Es un papel que interpretaron muchos actores, porque bueno, la historia de My Darling Clementine en realidad está contando un hecho histórico, digamos, también se compone el legendarium del western, digamos, que es el tiroteo de OK Corral, que bueno, hay 20.000 películas que lo hicieron. Está la película de Wyatt Earp, de Tombstone, después hay una película con Kirk Douglas y Burt Lancaster también, que también podría haber elegido, pero bueno, que se llama Duelo de Titanes. Bueno, hay miles de películas. Para mí es mi Doc Holliday preferido. Bueno, y estaba hablando de esto del tiroteo en OK Corral que se dio entre Wyatt Earp y sus hermanos. Wyatt Earp también es una figura mítica, digamos, como el sheriff incorruptible, el sheriff bueno, digamos. Y los Dalton, ¿no? Dalton eran, no me acuerdo el nombre de los ganaderos. Clanton. Que también el viejo hace un papel genial. Bueno, el viejo es Walter Brennan, que también es un histórico, es un personaje fordiano total, que después va, en el final de su carrera, va a hacer un papel de cómico en Río Bravo, que es otro western también, que podríamos haber traído acá, pero bueno, tampoco lo quise traer porque, o sea, uno cuando empieza a pensar western, sale un montón de western canónicos, ¿no? Entonces, realmente a mí se me hizo muy complicado elegir. Pero como también es un género que está un poco olvidado, también quise traer películas tampoco tan fuera del radar, para que, bueno, la gente que nos escuche y que esto que estamos hablando los motive en algo, bueno, que empiece quizás por lo que tiene que ver, ¿no? Tachar la checklist de westerns que sí o sí tiene que ver. Yo lo que pensaba cuando preparamos el programa es, ok, algunas de estas son top 10, ponele, Eras una vez en el oeste es un top 10, y nosotros tratamos de salir del top 20 en general, pero la verdad es que a nuestra defensa el western no es un género top 10 hoy por hoy. Entonces, como decís vos, Nico, es como, che, miren esto que está bueno hoy. Se hizo hace 100 años o menos, 80 años, y está bueno hoy, y está mucho mejor que la poronga que tenés en Netflix que te publicitan, ¿entendés? O sea, el género hoy por hoy ya es fuera del radar. Sí, total, es como... Sí, está bueno la parte que haces porque, bueno, es volver a tener algo que se cayó del catre, ¿no? Para terminar y ya meternos en las películas, no quería terminar de redondear un poco la historia. Después, o sea, uno habla de western clásico y ponerlo en 40 y 50, fecharlo ahí es un poco caprichoso, digamos, en realidad. Casi que había western crepusculares también durante los 40 o los 50, pero no importa. En los 50 el western se empieza como a complejizar un poco más. Los personajes empiezan a tener como un perfil psicológico un poco más complejo. Empieza a aparecer un poco más de crítica social dentro del western. Sobre todo los westerns quiero recomendar los de Anthony Mann. Como si John Ford estaba como asociado a John Wayne, Anthony Mann va a estar asociado con Jimmy Stewart. Van a ser como 5 o 6 westerns juntos. Y justamente a partir de los 60 empieza lo que se llama el western crepuscular, que también está asociado, digamos, a un momento de la industria particular, ¿no? Porque, bueno, empieza la crisis de los estudios, ya el western como género empieza a decaer, se empiezan a hacer producciones más chicas, incluso aparece el spaghetti western también como consecuencia de esto, porque como ya los estudios por sí solos no podían financiar las películas, bueno, se asocian con productoras extranjeras de Europa y empiezan a rodar, no sé, en España o en Italia, donde era más barato. Incluso como las estrellas Hollywood son contratadas por productoras europeas y empiezan a participar en películas europeas. Bueno, todo esto da lugar a que el western empiece a desplazar esos lugares comunes o arquetipos que viene manejando y se empiezan a mostrar como, bueno, los valores morales son un poco más grises, ya no hay tantos buenos y malos. Hay como una autoconciencia del propio género, ¿no? Entonces, los tópicos del western se van diversificando. Y es imposible no pensar en que esa apertura a otros países y a otros directores y a otros guionistas no imprimen también la cultura local. Como decíamos, si tuviéramos que hacer un género gauchesco acá, no lo vamos a hacer en términos de héroes y villanos. Lo vamos a hacer con un aporte de cinismo.
de estos personajes no están todo el tiempo limpios como, no sé, en la primera película de Ford, sino que están un poco más sucios y están todo el tiempo sucios como, no sé, en Érase una vez en el oeste, porque también tiene que ver con esa mirada externa y el versus entre lo que yo quiero decir que la historia es esta parte mítica de la historia de los Estados Unidos y lo que el género pudo haber sido, que es esta mirada externa. Creo que en este caso elegimos a Sergio Leone, pero, o sea, Sergio Leone como para ponerle un pedestal, ¿no? Y decir, mirá, ahí está la figura más importante del exterior y lo que le dio el nombre del Spaghetti Western. Sí, de hecho, las películas tanas, digamos, de Spaghetti Western, se lo toman bastante en joda. Ellos le aportan como una cuestión mucho más graciosa, digamos, ¿no? Como que van, listo. O sea, autoconciencia total y medio como que al mismo tiempo se parodian las películas de western clásico y como que se centran más en, bueno, los tiroteos, la violencia y como mucho menos solemnes, ¿no? Sí, mucho menos solemne. Los héroes no son estoicos, son todas personas grises. Uno no sabe por quién hinchar. Eso creo que es lo que está más reflejado en la actualidad de Proposition que trajimos. Bueno, perdón que me vaya a la mierda y me salté todas las del medio, pero... No, y de hecho lo que vos decías de cómo pensar el western si hiciera acá, bueno, ahora con el gobierno que tenemos podría pasar, pero sería muy difícil, por ejemplo, que si nosotros hablamos de la campaña del desierto, se tome a Roca como un héroe, ¿no? En una película, ¿no? Y como una exaltación del héroe del western americano, ¿no? Pensar en un personaje como Roca. Sí se podrían hacer, no sé, películas sobre soldados de la campaña del desierto, pero por ejemplo hay un general Custer, se llama, de la guerra civil, que bueno, hay muchas películas sobre él, y sí, se da una exaltación a este tipo que era medio un Roca de ellos, ¿no? Entonces habría que ver cómo abordarlo ese género acá. Pero bueno, sí, la mirada seguramente va a ser distinta, o debería ser distinta, ¿no? Cosa que enriquece. Contrario a lo que piensan cierto tipo de personas que les gustan las miradas únicas, sepan que el hecho de tener subjetividades enriquece, por lo menos en el arte, ¿no? Sí, y si querés, dejemos la cháchara porque esto se está haciendo larguísimo y vayamos directamente a la película. Lo que yo quiero traer por ejemplo, de My Darling Clementine versus que tenemos a nuestro héroe que es Henry Fonda, sí, en un papel que es un muñeco de torta, siempre afeitado, lindo. Lo primero que le preocupa al tipo es afeitarse, es estar presentable en la película, es ser ordenado, ser pulcro. De hecho está muy buena la escena cuando él llega al pueblo Tombstone, que tiene este quilombo con este indio que está borracho, que el chabón como que, bueno, va a hacer justicia porque te hinchó los huevos y se quiere afeitar, digamos, ¿no? Ni siquiera le calienta que las balas le piquen cerca, ¿no? Exacto. Y después Sergio Leone toma el mismo personaje, va a ser un personaje sucio, oscuro, demasiado gris oscuro, un antihéroe, de hecho bastante despreciable durante toda la película. Es un villano con todas las letras, o sea, su primera escena mata a un pibe, digamos, de ahí no hay vuelta atrás. De hecho, hoy quizás, si la vemos y no tenemos contexto del cine de antes, es difícil imaginarlo, pero que Sergio Leone se haya animado a ponerlo a Henry Fonda como villano era muy, muy arriesgado en ese momento, porque es como, no sé, hoy hacer de villano así, de villano oscurísimo a Tom Hanks, ponele, ¿no? Como que el público de repente lo vea Henry Fonda como villano, bueno, habrá sido un impacto fuerte en esa época, que hoy, claro, no tomamos dimensión, pero de hecho hay una anécdota que dice que Henry Fonda se quería poner lente de contacto de otro color para que, bueno, disimular un poco que no era tan Henry Fonda, y Sergio Leone lo cagó a pedos y dijo, no, yo quiero que aparezcan los ojos azules y que todo el mundo sepa que sos vos. Entonces, bueno, si bien es difícil medirlo ahora, bueno, fue una apuesta por parte de Leone. Pero no sé qué más querías decir de My Darling Clementine, Cachito, perdón que te interrumpí. Te quería decir una estupidez, como hago siempre en mis aportes, que me llama la atención el nombre, porque justamente el personaje de Clementine, si bien la mayoría de los hombres orbitan, y incluso hasta el personaje de Chihuahua, orbitan alrededor de ella cuando irrumpe en pantalla, es raro porque debe tener 10-15 minutos de metraje, por decirlo de alguna forma. Pone como en un segundo plano, que es como la historia de Wyatt Earp, de su familia, de sus hermanos. Y me llamó la atención el nombre, ¿no? De que hagan una bajada romanticona en una historia que tiene que ver con
el crimen y con la tragedia. Y bueno, es que creo que tiene que ver con eso, Cachito, vos lo dijiste recién, es que en realidad la historia de venganza, digamos, que es lo que se cuenta originalmente, la historia es el tiroteo de OK Corral en Tombstone. En realidad es como una excusa argumental, pero la historia en realidad gira más como una tragedia griega. Es más un melodrama que una película de acción, ¿no? De hecho, esa escena donde hay un actor que llega al pueblo para interpretar Shakespeare, ¿no? Bueno, ahí te está dando la pauta, que esto es un drama shakespeariano de dos personajes que se disputan el amor de una mujer, ¿no? Y también hay una cuestión de disputa familiar también, media shakespeariana entre Montescos y Capuletos, donde dos familias se enfrentan, ¿no? Entonces me parece que va por ahí. O sea, quizás era porque le parecía más marketeero el nombre y ponerle Madeleine Clementine haciendo referencia a esa canción famosa, ¿no? Que también se escucha en la película, pero bueno, si le quiero encontrar una explicación, yo diría que va por ahí. Quizá la cuestión es puramente comercial, como decís vos. Por ahí en esa época hablar de un tiroteo no llamaba a la gente al cine. No lo sabemos porque no estamos en contexto, podemos solamente imaginarlo. Por otro lado, adicionar otra estupidez y decir que a partir de esta película entendí un montón de chistes de Huckleberry Hound, que si tenés entre 40, o sea, 35 y 50 lo vas a entender, si no, seguimos alienando a nuestro público con nuestras referencias y a hablar de Hanna-Barbera. Ya el hecho de la canción dije, por esto la canción, cuando yo miraba dibujitos y era chiquito. Claro, sí, total. Era el perrito azul, ¿no? Sí, el perro azul, que después en Los Simpsons lo decían, no era fácil ser homosexual en esas épocas. Genial, como en un behind the scenes lo hacían. Pero bueno, nada, siguiendo con el tema de las películas que elegimos, es muy interesante que el mismo John Ford, que plantea héroes y villanos muy claros, muy clásicos, después se pasa casi 20 años después, se va a un tono gris, porque si no recuerdo desde los 40, ¿no? Madeleine Clementine. Sí, desde el 46. Ok, y después el hombre que mató a Liberty Valance es del 60 y tantos. Entonces, 62, sí, casi 20 años. Casi 20 años. Cómo también eso le giró a él en la mirada primero de la forma de narrar, porque yo no pude dejar de pensarlo, de la influencia del Ciudadano Kane en cuanto a la estructura narrativa del hombre que mató a Liberty Valance. Hay una estructura, o sea, no está Rosebud, obviamente, pero casi. Claro, y está el tema del flashback con James Stewart, que bueno, o sea, es que yo tengo debilidad por James Stewart. Y, o sea, es como, James Stewart es mi Darín, es la peli de James Stewart, por más que la dirija Hitchcock, ¿viste? Es como, no sé por qué, me resulta hipnótico en banda el carisma del tipo. Y cómo el tipo ahí ya cambia y pasa a personajes más grises, personajes con secretos, ya lo que es blanco no es solo blanco, y lo que es negro no es solo negro, y bueno, nada, hay oscuridad en el relato. Y en realidad también cambia desde el punto de vista estrictamente del lenguaje, porque a nivel del planteo de los personajes, de la historia, sino que también en términos de lenguaje cinematográfico, la película de Liberty Valance, quien disparó a Liberty Valance, es totalmente una anomalía Ford, porque es una película primero muy chiquita, la hizo con poca plata, es una película de interiores casi, o sea, imágenes del desierto, de las montañas, de exteriores habrá 3, 4, todo filmado en un pueblito en estudio, muchísimos primeros planos, muchísimas de escenas en interiores, en la fonda, en el salón, algo que Ford, si algo se lo realizaba era por escenas así de despliegue en exteriores espectaculares, de caballería, de batallas. Entonces es un cambio fuerte, digamos, y bueno, implica un poco, bueno, esta idea, estas ganas como de él de darle un cierre al western. Si bien no fue su último western, sí es casi su último western. Algo que pensaba también es en que es un Ford 20 años más viejo, ¿no? Y donde antes el sentido era resolver las cosas a los tiros, acá justamente estamos hablando de un tipo que se debate entre la ley y el arma. La ley entendía como un compendio de libros y el arma como la cosa que te separa de la vida o la muerte. Y se hace ese planteo, más allá de si después se decanta por un lado o por el otro.
Incluso creo que no llega a una conclusión definitiva, pero se hace esas preguntas. Por eso está bueno que hayas traído dos películas del mismo tipo con una diferencia de 20 años, como para decir, bueno, estas eran las obsesiones de Ford hace 20 años y estas fueron las obsesiones de Ford 20 años después, ya cerrando el género. Hay cuestiones que se mantienen, ¿no? Como que ese drama romántico de dos personajes disputándose el amor de una mujer, bueno, está en las dos películas, y esa idea de hacer un sacrificio en pos de un bien más importante, digamos, más que el bien personal, está, digamos. O sea, en las dos podemos encontrar como ese triángulo, que es un triángulo que se va a repetir en todos los westerns, o por lo menos en los westerns que trajimos acá. Yo creo que vos ya lo habías mencionado, Cachito, pero por ejemplo en My Darling Clementine, por un lado están los Clayton, los malos, digamos, los ganaderos que representan, ¿no? La ley del viejo oeste de salvaje. Por otro lado está Wyatt Earp, que es el que viene a imponer justicia. Y en el medio está ese personaje más fronterizo, que es Doc Holliday. Es un tipo que vino del este, o sea, en realidad era un civilizado porque era un doctor, que se terminó convirtiendo, digamos, en un pistolero. Que es un personaje interesante porque, además de ser ambiguo, tiene como una doble redención. Primero se redime, como él siempre se batía como, bueno, en un momento rompe el título de médico que tenía, pero finalmente termina haciendo una operación, no quiero spoilear nada, pero bueno, tiene como esa primera redención que tenía como el desprecio de su oficio, digamos. Y luego se redime, bueno, ayudando a Wyatt Earp en el tiroteo final, defendiendo, digamos, a su amigo, y que el que finalmente entendemos que en algún momento se quedará con la que era su chica. Sí, lo Icardea, en un momento lo Icardea, solamente una nota al pie. Tanto Doc Holliday como Wyatt Earp, como los Planton, etcétera, existieron en la realidad y son representaciones de eso que ocurrió. Todo esto. Sí. Lo que iba a decir, trasladando este triángulo al El hombre que mató a Liberty Balance, digamos, hay que tener el contexto histórico, digamos. Acá se ve la diferencia entre el western clásico y el crepuscular. La primera, bueno, sí, es el momento donde el personaje de Jimmy Stewart, el hombre que mató a Liberty Balance, que es el abogado, digamos, todavía ni había llegado al oeste. O sea, acá todavía el sheriff era un poco la representación de, bueno, esta es la justicia, estas son las leyes, importante es que haya un tipo, bueno, capaz y honrado y honesto y íntegro que la haga cumplir. En Liberty Balance, bueno, acá ya estamos como más en otro momento del lejano oeste, donde ya las leyes con mayúsculas, digamos, ¿no? Están llegando. De hecho, el sheriff de ese pueblo es un tarado, digamos, ¿no? Es un cobarde. Y ahí el triángulo que se genera es, por un lado, bueno, está Liberty Balance, que lo interpreta Lee Marvin, que está espectacular. Lee Marvin también es un actor que para mí es como para vos, Jimmy Stewart, para mí siempre actúa bien. Que bueno, él es el que representa ese salvaje oeste. Tom, que es el personaje de John Wayne, es el personaje de transición, digamos, el que se está debatiendo entre, él tiene ese código de honor de los pistoleros del salvaje oeste, pero al mismo tiempo entiende que hay que dejar lugar a la transición hacia el mundo civilizado, el mundo de las leyes. Y la tercera pata de ese triángulo, bueno, es Jimmy Stewart, que bueno, es el que trae el progreso y la civilización, ¿no? Y de hecho está muy, muy bueno como lo representa Ford, porque viste que Jimmy Stewart llega en diligencia y después la segunda vez que llega ya llega en tren y se va en tren. Y de hecho cuando va al velorio de Tom, estamos spoileando un poco, pero no importa. Ahora la película arranca con la excusa de uno de los protagonistas muertos, que ahí es donde yo la equiparo con el ciudadano Kane, de esto de llegamos hasta acá y te voy a contar cómo llegamos hasta acá. Total, sí, el recurso del flashback, que después hay un flashback dentro de un flashback, porque después un personaje tiene un flashback de lo que había pasado, ¿no? O sea, la verdadera historia, porque en realidad lo que se juega en esa cuestión de quién mató al señor Burns, hay dos versiones, ¿no? Sí, sería el relato dentro de los relatos. Claro. ¿Y cuál es el que impera? Claro. Incluso hasta haciendo una crítica a la prensa, ¿no? Yo no puedo pensarla desde hoy, me cuesta un huevo no pensarla desde hoy, pero digo, hasta le pego un palo a la prensa como diciendo, bueno, lo que importa es el relato y el mito al final. Bueno, sí, pero esa es la famosa frase, digamos. Quizás hay mucha gente que no conoce la película, pero me digo que esa frase de cuando la leyenda es un hecho,
se imprime la leyenda, pero bueno, es tal cual, digamos. Es algo que pasa, digamos. Es un poco cuando vos hablabas de la historia y esta versión subjetiva de la historia, bueno, es un poco así, digamos. O la cuestión de que la historia la escriben los que ganan. Bueno, un poco es así, pero en este caso, digamos, esa mentira, uno diría que es una mentira que tiene un poco de virtud, o es una mentira virtuosa porque esa ficción que se construyó sobre quién fue realmente el que lo mató posibilitó que, bueno, fue en pos del bien común, ¿no? Pero bueno, estaba diciendo eso del tren, de la agencia que después él encuentra llena de polvo dentro de este lugar de este carpintero que es el que hace los ataúdes. Está claro ahí cuando hablamos del simbolismo del tren como el progreso, la civilización, de que Jimmy Stewart vino en diligencia y termina llegando y yéndose en tren, ¿no? Sí, yo te haré una cosa más. Vos sabés que a mí el cine de Lynch no me fanatiza y los simbolismos y qué sé yo, pero esta diligencia justamente está dentro de lo que sería la carpintería, porque además de ser el sepulturero del pueblo, uno de los personajes ahí también dice que es carpintero y que no sé qué. Y justamente la diligencia está dentro de la casa de sepultura. Entonces, sí, total. hay un montón de mensajes, o sea, los mensajes están en tu cara, ¿me entendés? No sé si son simbolismos. No solo el tren es el progreso, también es, mira, esto que representa una época, hoy está incluso lleno de polvo dentro de un lugar donde se encargan de los muertos. Sí, total. Sí, no hay que hacer demasiado esfuerzo para entender. Exacto, digo, hay que hacer por gusto propio, habría que hacer ese esfuerzo o esa relectura, digo, como para sacarle, exprimir un poquito más. Pero tampoco es que hay que exprimir tanto, no te exige mucho la peli, es bastante bondadosa. Para decir dos boludeces más y ya pasar a las otras dos, porque si no esto va a durar 3 horas. Cuando decía, viste, que Ford lo firmó de una forma que no estaba acostumbrado a él. De hecho, la película está filmada en formato cuadrado, está en panorámico. También eso es rarísimo. Y en blanco y negro, en una época donde ya casi no se filmaban westerns en blanco y negro. Él dijo que eligió el blanco y negro porque justamente, para no spoilear, pero adelantar algo, el asesinato de Liberty Balance, que es algo que efectivamente pasa, porque ya te lo dice en el título, hay dos versiones, o sea que se ve desde 2 puntos de vista. Entonces él decía que necesitaba el contraste de oscuridad y luminosidad para contar el punto de vista falso y el punto de vista verdadero. Entonces el punto de vista falso, que finalmente el que se va a hacer leyenda, digamos, está mucho más oscuro, mucho menos iluminado, digamos, y el verdadero, como que uno tiene la perspectiva mucho más clara de quién es el que en verdad lo mata. Otra cosa que también es interesante, estamos hablando de que este es un western crepuscular y que va a dar como pie a los demás western crepuscular que vengan después de Quién mató a Liberty Balance, que da como un inicio, digamos, el género, digamos, como el último manotazo de ahogado del género. Por un lado están los secuaces de Liberty Balance, de Lee Marvin. Uno es Lee Van Cleef, que va a ser uno de los estrellas, digamos, del spaghetti western. De hecho, pueden reconocer quizás de la película más conocida, que es El bueno, el malo y el feo. Es uno de los que está ahí en el duelo final con Clint Eastwood. Y si nunca vieron western, también está en Escape de Nueva York. Bueno, claro, que también es una especie de western, Escape de Nueva York, si te lo pones a pensar. Sí. Por otro lado, el otro secuaz, que es como el más tarado, el más tonto, va a ser un personaje recurrente en las películas de Peckinpah, que es como el gran referente, que no lo traje porque quizás sí está bastante citado ahora Peckinpah, como que es como un poco el Tarantino del western, ¿no? Para muchos como que empiezan por ahí. Queda canchero decir que viste The Wild Bunch o otras películas de Peckinpah. No sé, es una opinión personal. A mí me encanta, pero es una opinión personal. Sí, comparto. Es como, si digo que vi una película de Peckinpah, parece que es de cine. Hay una cuestión poser ahí, sí, te banco. Este es el momento de que snob que somos, pero... En realidad somos unos pelotudos que, digamos a los demás, no sean tan pelotudos, disfruten de las cosas. Sí. No, digo, a mí me gusta el cine, a vos también, Cacho. Yo trato de ver la mayor cantidad de películas que puedo, no tengo ningún prejuicio en términos de el año, el género. Quizás tengo más prejuicios sobre directores o cosas por el estilo, pero para personas que ven cine como pueden ver un partido de fútbol, como que solo para entretenimiento, no quieren andar más, que está bien, digamos, no estoy criticando, es una elección. Quizás, viste, si no son estrenos o no es lo que está en Netflix ahora, quizás te pueden llegar a ver una de Kubrick, una de Tarantino y
así, ¿no? O El Padrino, ponele. Bueno, creo que Peckinpah está en uno de esos. Bueno, no veo mucho cine, pero una de Peckinpah quizás te veo. A eso me refería. Sí, sí, no siempre saben que es de Peckinpah. Claro, sí. Y si querés ya pasamos a ver Asesinos del Oeste. De nuevo, tengo que decirlo, qué hombre Charles Bronson, porque acá en este podcast es Charles, no es Charles. Es Charles como nos criamos nosotros, sin bigote, ¿no? Ya con bigote, no, me da a persona del interior de la Argentina, visto desde un porteño. Charles y a un montón de otros actores clásicos. Yo los conocí por Los Simpsons. ¿En serio? Claro, yo lo conocí por El Vengador Anónimo, ya con bigote, porque a mi viejo, bueno, le encantaban esas películas del justiciero que agarraba a los rebeldes y los hacía mierda en el barrio. Total. Pero esa aparición de Charles Bronson en la cama en Los Simpsons gruñendo, o no sé, por ejemplo, George C. Scott cuando es golpeado por la pelota de fútbol en la película de Juan Topo. Amo, tengo debilidad por George C. Scott, pero debilidad, Claro, que después hizo Patton, ¿entendés? Debilidad al punto de que disfruto más 12 hombres en pugna, disfruto más El Exorcista 3 solo por George C. Scott. No digo que sean mejores, digo que las disfruto más. Es como, necesito que ese hombre sea mi abuelo y esté tirando mierda en una cena de Navidad. O Werner Fortnite cuando lo llevan en la balsa, creo que era conmigo. No tenía... Bueno, todas esas cosas, claro. Que después dije, claro, por eso la referencia. Por eso los Simpsons tienen como esa cosa de que atraviesan generaciones. Después hay chistes que los entendés más de grande y te vuelven a causar gracia. Pero bueno, más allá de este lapsus, no sé qué tenías vos para decir de los Asesinos del Oeste, que vos no lo habías visto todavía. En realidad lo que yo iba a decir es una frase que seguramente va a quedar en los anales de los podcasts, de las críticas de cine, que no se le ocurrió nunca a nadie en la historia de la escritura y del podcast, es decir, me quedé impactado con cada plano de Érase una vez en el Oeste. Cada plano es para hacer un print de pantalla y tenerlo como fondo de pantalla de tu computadora o de tu celular. Estoy seguro que en el futuro van a recopilar esta frase mía, la van a retomar y la van a usar como un ejemplo de poesía. Pero la verdad es que es así, boludo. Vos arrancás, Érase una vez en el Oeste, a mí me hipnotiza. Es que esos primeros 15 minutos son espectaculares, son increíbles. Ese arranque... Lo que los yankees llaman el pacing de la película, y cuando te muestran decís, esta película se va a tomar su tiempo, pero te va a agarpar. Hay planos que vos decís, tenés una imagen de fondo pasando cosas, mientras tenés un primer plano en simultáneo, y vos decís, hijo de puta, no puede ser. Está bien que creo que era el CinemaScope el que le hacía la pantalla todavía más alargada, puede ser que le daba como más ancho de cámara, digamos. Perdón, no sé temas técnicos, hablo con idioma del pueblo, pero hay planos que vos no lo podés creer. Y atrás de ese viene otro, y atrás de ese viene otro. Y además las performances. Y quiero mencionar esto. Nosotros decíamos que por ahí no son películas tan expositivas, incluso las de, bueno, esta mujer es fuerte porque es fuerte. Específicamente, Érase una vez en el Oeste, pero incluso después de Proposition hace exactamente la misma jugada de están diciendo un montón de cosas sin decir nada. Con las miradas, con los juegos de música, el trabajo de Morricone es tremendo, digo, porque cada uno tiene como su jingle, por decirlo de alguna manera, y dependiendo de dónde cae el protagonismo de la escena, te juega una u otra pasada. Pero es una película que dura casi 3 horas, pero se te pasa volando. Vos decís, tarda en arrancar, porque estás acostumbrado a una película hoy que se consume rápido y los saltos vuelan y la gente esquiva cohetes con los puños, ¿me entendés? Y bueno, si por ahí buscas eso, quizás no sé si es el mejor lugar, al menos ese día, si por ahí tenés ganas de ver algo que se te imponga en pantalla. Yo me sentí abrumado, esa es la palabra que busco por ahí. Di un montón de vueltas para decir una palabra tan pelotuda como esa. Yo me sentí abrumado de lo imponente que es la película, ya sea en la imagen, ya sea en los gestos, ya sea en las acciones. Por momentos te cagás de risa, por momentos decís, no, ¿cómo le van a meter un tiro a un pibito? Y se lo meten en pantalla. ¿Entendés? Y vos decís, chao, la puta. Esos primeros 15 minutos te marcan si estás adentro o afuera de la película. Pero a mí me parece que, más allá que es verdad esto que decís, que a veces el pacing puede ser expulsivo para algunas personas,
ahora que la gente se queja de la duración de las películas, que dure tanto tiempo, pero esos primeros 15 minutos es espectacular el manejo del suspenso que tiene el tipo. Yo lo que me pasa es cuando lo veo, digo, parece tan fácil, ¿no? Parece tan fácil hacer, crear ese suspenso, digamos, ese planteamiento de la escena, ¿no? Como, bueno, sí, son 3 tipos que llegan a una estación de tren, sabemos que son tipos que vienen con malas intenciones, y puedes estar 15 minutos y después, bueno, cómo toda esa condensación de la tensión se resuelve en un segundo, ¿no? Porque después, cuando llega otro ídolo, para mí me parece espectacular. O sea, si después de esos 15 minutos vos te vas de la película, por más que después no pase nada, no sé, sos un boludo, porque uno espera que va a pasar algo tan espectacular como le pasó en los 15 minutos del principio, ¿no? De hecho, el duelo final, ¿no? Entre Charles Bronson y Henry Fonda utiliza un poco el mismo recurso de ir dilatando el tiempo lo más posible, que en realidad es un recurso que se usa en todos los western cuando se va a dar el duelo, ¿no? Porque justamente el duelo es algo que dura muy poquito, entonces, bueno, hay que crear la tensión suficiente, pero en la primera escena, digamos, donde cada uno de estos personajes le va a ir pasando boludeces, digamos, uno va a tener un tema con una mosca, que después eso va a ser un homenajeado en Breaking Bad, para pensar, digamos, la cantidad, hasta dónde llegan los homenajes de esta película. El otro va a tener un tema con una gotita de agua que le cae, bueno. La segunda vez, cuando se va a dar tensión increyendo en la película, en el duelo final, el recurso que usa Leone es usar un flashback para ir metiéndonos en situación de tensión y después resolverlo en un segundo, ¿no? Eso me pareció interesante cómo lo resuelve. Sí, a mí lo que me gustó mucho es que la peli tiene un misterio, tiene un desarrollo, pero me parece que es una película sobre el cómo. Sí, total. La historia de venganza es una historia, digamos, es lo que se contó en 25.000 western antes, digamos, no hay nada, no hay ningún secreto ahí. No, de hecho hasta el tema del agua es tomado incluso hasta en Barrio Chino, si querés, ¿entendés? O sea, a ese punto, ¿viste? De hecho, me parece que lastimosamente les fue tan mal a una película tan buena como es Rango, la película animada, no sé si la viste, que tiene tanto amor por el western y la gente pensó que por ser animada por ahí una película para chicos, y me parece que era una película para niños, adultos, más que para chicos, ¿no? La gente dejó llevar por esa animación, son animalitos, listo, es para chicos, y por ahí no tuvo éxito, es Rango y hay un amor por el western. De hecho, la serpiente al estilo Lee Van Cleef, digo, hay un montón de cosas como decís, chao, mirá todo lo que uno se está perdiendo por ahí por no tener todo el contexto, ¿no? La llegada del progreso en ese campo del golf. Perdón que me voy a Rango, pero no puedo dejar de hacer paralelismo, ¿viste? Es que Rango también es un western, es eso. Entonces, para mí la cita viene totalmente pertinente, digamos. Lo que yo quería decir de Los Aviones del Oeste es que es como el Spaghetti Western menos Spaghetti Western de todos. Eso te quería preguntar, ¿por qué elegiste esta siendo que tenés la trilogía de los dólares, siendo que tenés otras dando vueltas por ahí? Porque esto, de nuevo, por si no se dieron cuenta, las películas eligió Nico, agradecimientos a él. ¿Por qué elegiste, te pregunto como si fueras un invitado, elegiste esta del Spaghetti Western y no las otras que son como también son obvias, son clásicas? Bueno, yo creo que El bueno, el malo y el feo está mucho más citada que esta, o por lo menos es más reconocible, digamos. El hecho de que Clint Eastwood siga siendo una figura hasta el día de hoy, bueno, hace que uno lo tenga más presente, ¿no? Inclusive el personaje de Clint Eastwood. De hecho, bueno, Clint Eastwood iba a hacer el papel de Charles Bronson, pero bueno, por cuestiones de agenda no aceptó, pues ya, digamos, ese personaje fue el que lo catapultó la fama, digamos. Justamente el Spaghetti Western lo que tenía es que usaba actores yankees, pero muchos eran actores clase B, o no eran estrellas. Clint Eastwood empieza a ser una estrella después de la trilogía del dólar. Una de las razones de por qué este es el Spaghetti Western menos western es porque justamente tiene un montón de estrellas. ¿Y por qué lo elegí? Un poco, bueno, porque me parece que ya que hemos elegido 2 películas de Ford, esta creo que es la película de Leone que más homenajea al cine de Ford y como que trata de hacer un ejercicio de homenaje también. No, y aparte lo que te decía al principio, me parece la elección perfecta, teniendo, como decía antes, no me quiero repetir sobre el mismo podcast, pero un Henry Fonda que es un personaje blanco, impecable, a un personaje que mata niños, y es el mismo actor, bueno, nada más que pasado el tiempo, que también te habla del género. Total. Dicho esto, un paréntesis, yo recomiendo que miren toda la filmografía de Leone, que es muy pequeña. Lamentablemente se murió joven y estuvo mucho tiempo tratando de sacar esta película que era en América. De hecho, lo iba a hacer antes que esta, y una vez que él se
tuvo tanto éxito con la trilogía del dólar, como que ese era su proyecto, pero bueno, la Paramount creo que es la que le financió esta película, lo presionó para decir, no, hace otro western y después hacemos la que vos querés. Igual, le llevó tanto tiempo que el tipo se terminó muriendo, pero yo recomiendo que vean todas las películas de Leone. No tiene una mala. O sea, es una filmografía chica, pero no tiene una mala. Es como el Jim Casale de los actores, ¿no? Algo así. De los directores, ¿viste? Algo así. Sí, algo así. Vos agarrás una de Casale y sabés que la vas a pasar bomba, ¿viste? Lástima que la terminás rápido. Claro, sí, tal cual. No fumen, ¿no? Ese es el consejo de este podcast. En particular, más allá de que Morricone es como para Sergio Leone es como John Williams para Spielberg, ¿no? Medio ese paralelismo, porque Leone también es el que le da como el espaldarazo para que sea un compositor famoso, que bueno, para mí es un monstruo el chabón. La historia está escrita además en colaboración con Bernardo Bertolucci, que después va a ser un directorazo de los 70, Tano, y con Darío Argento. O sea que había toda una cocina ahí de talento que bueno, terminó en esto, ¿no? Y que después iba a repercutir también en Cialo, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, Darío Argento se va a ir para ese lado, digamos. Como que tomaron el know-how de este tipo de lenguaje cinematográfico y se lo llevaron para el tema del Cialo. Total. Y Sergio Leone además había estado colaborando ya con directorios más míticos de Italia, por ejemplo con Vittorio De Sica, había sido asistente de cámara, o sea, se puede establecer como una tradición del cine italiano. Yo te quiero hacer una pregunta, Nico. Sí. Vos que tenés muchísimo cine encima, y hace un rato hablábamos de Érase una vez en Hollywood, vale, estamos hablando de Érase una vez en el oeste, entonces digo, hay más de un homenaje en esa película, o por lo menos un canto de amor de parte de Tarantino. ¿Qué personaje crees que sería el de Leonardo DiCaprio en la realidad? ¿Quién crees que representaría? Porque yo esa referencia me la perdí, porque no tengo, como te dije, no tenía mucho western visto y tampoco conocía mucho de la historia del género. ¿Te animás a hacer un paralelismo? No, simplemente es un genérico y hay muchos en ese. Ahora, si me preguntas ahora, me cuesta pensarlo. El problema es que no sé si hay un personaje que cuadra perfecto con el personaje de Leonardo DiCaprio, porque me parece que la intención de Tarantino, por un lado, digamos, está el personaje de Brad Pitt, que tiene alguna similitud con o por lo menos la historia que le quieren poner detrás al que era el marido de Natalie Wood, y está siempre la duda de si la mató o no la mató, ¿no? Y encima está la escena del barco. Claro, pero bueno, igual eso es como una pastillita que metió Tarantino, me parece más caprichosa, como para decir, mira, vos podés empatizar con un tipo que pudo haber matado, que puede ser un femicida, ¿no? Porque en realidad, digamos, el personaje de Brad Pitt me parece que es el más empático de toda la película. No sé si Leonardo DiCaprio me parece que está más pensado, no más tanto como un personaje en particular, sino como como una corriente, digamos. Como una conjunción entre estos actores que medio tuvieron que caer en desgracia y tuvieron que recurrir al cine europeo o irse a hacer películas baratas a Europa para levantar su carrera, ¿no? Y que después, bueno, van convirtiéndose en el héroe, en este caso en el héroe de la película de Tarantino, y que sea el héroe justamente ese personaje. Ese personaje y además el doble no es casualidad, porque bueno, de alguna manera es como una reivindicación de Tarantino de todo ese cine que siempre fue bastante bastardeado. En realidad el Spaghetti Western también fue muy bastardeado, y bueno, Érase una vez el oeste como que revierte un poco eso, ¿no? Como una película de calidad, entre comillas, dentro de un género que no era bien recibido por los críticos. Nico, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Vas a hablar del gran aporte que hizo Hungría al cine y a la televisión yankee, aportando al doble de Charles Bronson, un doble idéntico, yo no lo puedo creer, y a la persona de talla pequeña que habitaba en el disfraz de Alf? ¿O no vas a mencionar nada de eso? No, lo voy a mencionar. Y además hizo otra película, creo que es Casa de Cera, el actor de talla pequeña que hizo de Alf, que viste que fue un quilombo en la producción, porque primero pensaban hacerlo como si fuera, o sea, para mí, que yo soy estudioso de Alf, los capítulos donde está Alf caminando, digamos, que se ve el cuerpo entero, habrán sido 3 o 4, no mucho más, porque era un quilombo. Finalmente quedó más como una anécdota que como otra cosa, ¿no? Porque después Alf era una marioneta.
¿no? Por eso siempre lo Exacto. colgaban del pecho para arriba. De hecho, había como un montón de trampas en el estudio y era un quilombo grabar porque si se caías en el pozo no te podías mover. Bueno, por eso después llevan tanto tiempo las grabaciones y Willy se Y enojó. Willy se hinchó las pelotas. Se hinchó las pelotas, sí, tremendo. Una historia tremenda. Sí. Porque encima del final de Alf es tremendo. No, al final de Alf es de las cosas más horribles que me pasó en la vida. Me parece Esperándolo mucho todo peor el que el final de tiempo. Game of Thrones. Mucho peor. No, ni hablar, o sea, es el dolor, es como una cosa horrible que no le deseo a nadie que le ocurra en la vida. Hay uno que es más trágico todavía, lo que pasa es que por ahí uno le tiene menos cariño, que es el final de la serie de dinosaurios, ¿no? Donde uno se da cuenta que se van a morir todos. Ah, claro, sí, tremendo. Pero bueno, nada, ¿no? Quería hablar solamente de... Yo no puedo creer lo idéntico que es Charles Bronson con el doble. Pero es impresionante. ¿De dónde lo habrán sacado, no? No sé. Y aparte la genialidad del tipo para subirse a las tetas de Charles Bronson y decir, bueno, yo voy a hacer mi vida y mi carrera en base a esto. Bueno, acá hay un actor que es muy parecido a Bruce Willis, ¿o no? ¿No hay uno que hace una propaganda? Hay un doble. Tenemos el doble de Luis Miguel también por ahí dando muy vueltas. muy buen doble. La otra vez estaba viendo que hubo una convención de dobles y estaba, creo que se llama Robert Kovacs o algo así, y estaba con otros dobles de cosas, presidente, lo que fuese, actores, y el único que parecía Charles Bronson de verdad era él. Pero, o sea, vos lo ves y dices, sí, no lo puedo creer. Me encanta que lo admirás de verdad. ¿Cómo? Lo admirás de verdad, estoy diciendo sinceramente. Sí, tal cual. Pero bueno, saliendo de mi estupidez de cada capítulo. No, estaba diciendo de por qué era menos Spaghetti Western, los Spaghetti Western. Sí. Un poco en ese sentido, digamos que hay mucho homenaje al western clásico, por más que también está bueno ese contraste de entre Pasión de los Fuertes o My Darling Clementine y B, Relaciones del Oeste, y vas a ver que el lenguaje es muy distinto, digamos. El lenguaje de Leone es mucho más de vanguardia en ese momento, ¿no? Hay muchísimos primeros planos, la violencia más estilizada, bueno, cuestiones que después, por ejemplo, Tarantino va a agarrar un montón de ahí, ¿no? O sea, está muy presente después en el cine de Tarantino todo esto. Pero más allá de personajes al cine de formas, Henry Fonda, como decías, es uno. Hasta de viejo está fachero. Sí, Henry Fonda. Y además tiene pinta buen tipo, no sé, me cae bien. Me hace acordar al de 12 hombres en pugna. Es que es él. Es él en la original, yo te digo en la remake que hizo Friedkin. Ah. A Jack Lemmon me hace acordar. Menos fachero, claro, pero tiene como ese estilo fisonómico. Sí, pero Jack Lemmon a mí me hace acordar más a Jim Carrey, como que su cara, ¿no? ¿En serio? Tiene algo. Nunca lo había visto venir esa. Bueno, además es como los dos se dedicaron a la comedia, ¿no? O sea, o por lo menos sí. Jack Lemmon. Bueno, entonces decíamos que está filmado en Monument Valley, ¿no? Que es como el territorio Ford, como le dicen. Es un lugar, digamos, cuando vean esas formaciones rocosas, medias extrañas, eso es Monument Valley. Después usa un montón de actores fordianos, digamos, el actor del Resplandor, que también está en My Darling Clementine y va a ser uno de los villanos, el actor negro, ¿no? del Resplandor, que va a ser uno de los villanos que va a estar al principio. Era un actor recurrente en Ford, por ejemplo. El nombre que le pone a una de las hijas después de Henry Fonda va a terminar matando, se llama Maureen, es por Maureen O'Hara, que era como la musa de las películas de Ford. Bueno, hay un montón de cosas en el medio, de referencias, que quizás no vienen tanto al caso. Te quiero hacer una pregunta, sí. Una pregunta de profe. Sí. Yo cuando miraba las películas no sabía si estaban grabadas en Utah, en Arizona o en la campiña italiana, ponele. Sí. ¿Por qué le dicen Spaghetti Western? ¿Solamente porque viene una tienda de directores italianos? ¿Porque por ahí se grababan en Europa? O digo, porque después cuando la ves hasta el final, Eras una vez en el oeste, dice que está como filmada en Utah o en Arizona, o no me acuerdo en qué estado. Bueno, no, sí, Eras una vez en el oeste está filmada en varios lugares. En general el Spaghetti Western sí viene por ahí, ya habíamos hablado de esto, del tema de la crisis de los estudios, bueno, había poca plata, entonces empiezan a haber estudios europeos que se empiezan a asociar con los norteamericanos y filmar en Europa era más barato. De hecho, también se usan en estudios que ya estaban ahí montados. Pero, por ejemplo, una zona que usa mucho es Almería, en España. Hay un documental que es muy lindo, digamos, que se llama Desenterrando Sad Hill, que los fanáticos del bueno, el malo y el feo, digamos, la escena más icónica, digamos, de la película, donde está ese tiroteo de los tres en medio de un cementerio. Bueno, ese cementerio lo montaron todo en un valle ahí en Almería. Y claro, después no se usó para nada más. Y quedó totalmente tapado, entonces ahora lo están desenterrando y se están poniendo como cada persona que colabora en eso,
se le pone una cruz con su nombre, digamos, ¿no? Pero sí, esto era así, digamos, se asociaban productoras yanquis, productoras europeas, o a veces eran solamente productoras europeas, que llevaban a veces actores poco conocidos, y a veces lo que pasaba es que unos directores más prestigiosos, no solamente esto se dio en el Spaghetti Western, se dio en otras producciones, ¿no? Actores quizás más de prestigio a hacer películas en Europa. En el caso de Érase una vez en el Oeste, sí, está filmado, creo que está filmado en Utah, en Monument Valley, en Almería, en España, y creo que se usó parte de los estudios de Cinecittà, que es como los estudios más importantes de Italia, para grabar las partes del pueblo y los interiores, ¿no? Creo que viene por ahí. Pero sí, el Spaghetti Western es una producción, uno diría, europea, por eso el nombre. Quería decir dos boludeces más de Érase una vez en el Oeste. Por un lado, algo que no dijimos mucho, pero está bueno de decirlo, el tema del destino en el western, ¿no? Como que los personajes del western no pueden escapar de su destino. En general son personajes trágicos por eso, porque muy pocas veces pueden escapar del destino, que en general siempre la muerte. Los pocos que escapan, bueno, se convierten como los protagonistas, como en el caso de Jill, que bueno, se planta, y bueno, la historia propone que bueno, en algún momento va a ganar, o ganó en realidad. Pero cuando hablamos también de estos triángulos que se generan en la cuestión de la frontera y la civilización y la barbarie, acá en Érase una vez en el Oeste también se presenta el mismo triángulo, pero más complejizado, ¿no? Por un lado está Jill, que es la chica que viene del este, de la civilización, que llega en tren, y bueno, que va a tener la misión esta de construir un pueblo. Y por otro lado, en el medio, en ese lugar de frontera, van a estar los dos personajes, los dos pistoleros que se le asocian a ella por diferentes intereses. Por un lado, Charles Bronson, que tiene una cuestión de venganza personal, ¿no? que lo motiva. Y por otro lado, el personaje de James Robards, Cheyenne, que es como el antihéroe más simpático, digamos. Quiero hacer el mismo chiste que hice antes del programa. No solo porque se llame Cheyenne y yo amo a Cheyenne, quiero ser como Cheyenne. Me encanta. Otro que digo, qué hombre, sino porque o sea, la escena del tren es muy graciosa. Yo he tenido una tensión tremenda y te cagás de risa con el tipo. La performance es buenísima, pero también cuando aparece en el bar y decís, bueno, acá se pudre todo, si alguien dice una palabra equivocada, arrancan todos a los tiros, ¿viste? Total, es como un poco el personaje que hace John Wayne, el Liberty Balance, del pistolero que se da cuenta de que, bueno, medio que ya no es, el lejano oeste ya no va a ser lo que es, y que él ya no va a tener un lugar en ese mundo que se viene, y bueno, medio que tiene un arco de personaje que se redime, uno entiende que es un tipo complicado, que tiene un pasado complicado, y bueno, y en la otra punta del triángulo está el personaje de Henry Fonda, que claramente es el malo, es el salvaje oeste pleno, pero además acá sí hay una complejización en el sentido que Henry Fonda, o el personaje de Henry Fonda, el tipo no solamente quiere ser un pistolero malo, sino que quiere ser un hombre de negocios. Y eso está bueno porque hay un cuarto elemento en este triángulo, que es el dueño del ferrocarril, que es otro de los malos, entre comillas, ¿no? Que acá lo muestran casi en forma de un monstruo, ¿no? Tiene esta enfermedad media degenerativa, y que acá sí vemos que si en los otros triángulos todo lo que venía de la civilización en apariencia era bueno, acá este dueño del ferrocarril, el tipo que viene con la guita, con el progreso, en realidad es la civilización que no está tan buena. O sea, es el rico que, bueno, que finalmente te va a venir a someter también. Entonces está bueno la aparición de ese nuevo personaje, como desbalanceando un poco este triángulo del que veníamos hablando. Que ahora cuando hablemos de Proposition también se va a ver lo mismo, donde la civilización no es tan buena como parece. Sí, el personaje del lisiado es un poco el ferrocarril, la versión humana del ferrocarril, hasta por lo aparatoso, digo, claro, si nos queremos total. Simbólicos y parecer de yo entendí la película, digo, eso por un lado. Henry Fonda tiene una frase que es espectacular. Primero, que es esto que decís vos, de él no quiere solamente ser malo por ser malo, sino es, bueno, ahora ser malo es ser un hombre de negocio. Total. Yo soy más, quiero transformarme en esto, y ya no le da por edad, no le da porque, claro, porque lo expulsa
el mismo sistema. Digo, por más que yo me vista con la ropa más cara, nunca voy a ser de las altas esferas de la sociedad. Sí, Siempre lo voy a dice, ser un el usuario. dueño del ferrocarril se lo dice. Exacto. Y la frase que me pareció más espectacular de toda la película es cuando Henry Fonda le dice al lisiado hasta dónde hubiera llegado si tuviera dos piernas, ¿no? Como diciendo, si tuvieras rienda suelta, hasta cuán hijo de puta hubiera sido, ¿no? Sí, total. Me parece que es un toque que está bueno, donde ya se empieza a relativizar todo, digamos. Ni siquiera en cuestiones de civilización y barbarie, sino que, bueno, lo civilizado no es tan civilizado finalmente. Eso te iba a decir. Algo que vemos mucho en The Proposition, justamente esto de cuál es la salida más civilizada, la que tranza con la maldad, digamos, o con el poder, o con ese mal inexpugnable con tal de no volver a repetirlo, o justamente esto de, bueno, somos civilización, pero la civilización trae barbarie en sí misma intrínsecamente, porque también se trata de sometimiento a las culturas aborígenes, también se trata de maltratos y castigos medievales, que me parece, no vamos a terminar en el tono más alto de podcast, porque es la más cruel de todas, o al menos la más amarga. Y la más deshumanizada, digamos, o deshumanizante. Lo que me pasó es que no puedes hinchar por nadie, bro. Por quien quieras hinchar, tenés 7 argumentos en contra que te dicen, no, pero sos un hijo de puta, ¿cómo vas a hinchar por él? Porque no puedes hinchar por nadie, ¿eh? Para contextualizar un poco, es una película que dirige John Hillcoat, que había dirigido muchos videoclips en su país. Tiene una película anterior que se llama Ghost of the Civil Dead, que es un drama carcelario que está muy bueno, y que esta película le permitió después dar el salto a Hollywood, después de dirigir La Carretera, que es como la más conocida de él. Otra que es una patada en las bolas. Bueno, sí, otra. O sea, es espectacular, pero es como, dame una tregua, boludo. O sea, no me gustaría ir un domingo a las 6 de la tarde a la casa de este tipo. Sí. Bueno, y encima es famoso por su colaboración con Nick Cave, que es otro que es músico australiano que también a mí me encanta, pero es música muy depre, y encima tiene una historia de vida tremenda por el chabón. De hecho, es el que le va a hacer la música en las películas de John Hillcoat, y además en esta particular escribe el guión. O sea, si antes decíamos que Morricone era el John Williams para... Bueno, Nick Cave más o menos lo mismo. Sí, lo que me parece de esta película es que es como la más cruda y a la vez como la más poética, ¿no? Tiene como ese doble juego, como que es hiper estilizada, digamos. Y como decíamos antes, también es como que intenta, si el western americano intentó contar el mito de origen de Estados Unidos, en esta película también se intenta contar un poco el mito de origen de Australia. Pasa que tiene algunas, o sea, tiene similitudes y también tiene cosas que no son tan parecidas a lo que pasó en Estados Unidos. En principio porque en el momento que está ambientada la película, que es fin del siglo XIX, Australia todavía sigue siendo una colonia británica. Entonces no es solamente una cuestión de colonos poblando territorio, sino que está por un lado eso y por otro lado como un proceso de descolonización, digamos. Está como la situación colonial en el medio. Y al mismo tiempo Australia lo que tenía es que Australia como país es distinto a Estados Unidos. Está poblado en general sobre la costa. Sí, hay poblados en el medio de Australia, pero es un desierto tan grande que son como pequeños enclaves alrededor de la costa. Es un país muy poco poblado, Australia. Entonces, también lo que sí coincide es que hubo mucha inmigración, y sobre todo en su momento fue una colonia penal. Australia era un lugar de donde enviaban a los presos, digamos. Era un lugar tan alejado, tan inhóspito, que a Inglaterra medio que lo único que le alentaba era para eso, ¿no? Me parece como que el retrato de Australia, de hecho lo dicen literalmente, digamos. El retrato de Australia en la película es como un infierno, digamos. Y eso se ve en la película, ¿no? Es que, emulando a una de las frases más icónicas de este podcast que dijo Ale en uno de sus capítulos, todo en ese puto país te quiere matar. Total. Pero además es una película muy sensitiva. Uno como que puede sentir el calor, puede sentir el polvo, el olor de esa gente. Las moscas, tremendo. Cómo se ven las moscas, es tremendo. La suciedad. No está para nada romantizado como en el western clásico, ¿no? En el de Ford, por ejemplo. Por ejemplo. Y de hecho me parece que es el más simbólico, ¿no? Como es el que utiliza algo que ya hemos visto en un montón de películas que hemos analizado en este podcast, pero la cuestión religiosa, ¿no? Hay como muchas referencias al personaje de Guy Pearce, que es como el héroe, si uno lo quiere decir de alguna forma, de esta película, que también
arrastra una historia de venganza detrás, digamos, que, bueno, se lo muestra realmente como un Cristo en medio de un Vía Cruz. Hay una escena de muerte y resurrección. Por detrás está todo el mito de Caín y Abel, porque, digamos, el nudo argumental de la película es que a este tipo lo mandan a matar a su hermano, que es como el bandido más complicado de la zona. Entonces hay como una cuestión ahí del mito de Caín y Abel, de esto de matar a tu hermano. Sí, hasta hay si se quiere, un diablo, un demonio que lo tienta ahí. Total, el primer acto es entre el alcohol y la oscuridad, ¿viste? Total, el primer acto es un pacto fáustico, digamos. De hecho está la puesta en escena, te da a entender eso, es todo rojo, es muy evidente eso. Y de hecho, el segundo acto yo lo emparento mucho con Apocalipsis Now en un momento en la película, ¿no? Porque es este viaje como del Capitán Willard hacia el corazón de las tinieblas, que es este lugar donde se esconde su hermano, que es una especie de Marlon Brando, ¿no? Un tipo que está medio loco, que además es medio un poeta, que vive una vida media extraña, ¿no? Con unas reglas morales que solo él se entiende. Me parece que hay varias paralelismos que se pueden hacer con Apocalipsis Now y con el relato de Conrad del corazón de las tinieblas. Es la definición de la película joya oculta que pasa por debajo del radar, ¿eh? Sí, total. Es un peliculón, es tremenda. A mí me encantó. Esas son las películas que se te quedan como diciendo, terminan y suspirás, ¿no? ¿Cómo decirlo sin jugarlo en contra de la película? Pero son de esas películas donde termina y necesito ver alguna de Disney para recuperar la esperanza de la humanidad, ¿viste? Sí, total. De hecho, cuando estamos hablando esto de bueno, que la civilización no es tan buena, acá de vuelta, si tratamos de ponerse ese triángulo entre civilización y barbarie, digamos, acá está muy claro que, bueno, por un lado los bandidos, uno no sabe si ponerlos como los malos o los que en realidad vienen a liberar a esa región en particular, porque los milicos de la película tampoco es que son la civilización, sino que parecen más que la barbarie, y en el medio, digamos, está el personaje del capitán, sargento, no sé qué, no me acuerdo qué jerarquía tiene, pero bueno, es como el único que tiene cierto código moral, donde no entiende, digamos, la situación en la que está, entiende que la situación colonial que está atravesando el lugar, está en una situación, que está en la situación más incómoda, ¿no? Sí, a mí lo que me costó en términos morales es, no puedes hinchar por nadie, no son todos grises u oscuros o sucios, digo, la suciedad que uno ve en pantalla es la suciedad que tienen en el alma, incluso tampoco puedo empatizar, y esto por ahí también tiene que ver con el género, con un montón de cosas, pero ni siquiera con la esposa de él puedo empatizar. Después, por cuestiones personales, uno comprende más a uno u otro, digo, el personaje del capitán es un personaje trágico, digo, no es un personaje que se regodea en el placer de hacer el mal y manipular al pueblo. Total, como decís, es un personaje trágico, esa es la palabra, la palabra es esa. Los personajes, el resto de los militares bordean entre el patetismo y la crueldad. Justamente, que esto también, de nuevo, son esos pastelazos en la cara, ¿no? Pero viene el hombre de traje, todo pulcro, que es el coronado que es como el que está por encima del capitán, en un caballo increíblemente blanco para esta Australia tan sucia, y es el más hijo de puta de todos, junto con el hermano de Guy Pearce, ¿no? Que no recuerdo ahora el nombre del actor, pero que también interpreta muy bien. Y sí, es que es una película donde los contrastes te los muestra todo el tiempo, ¿no? No sé, está la escena, por ejemplo, la de el tipo que está recibiendo los latigazos, que es una escena tremenda, y al mismo tiempo el que supuestamente es el malo, que es el bandido, uno de los que está ahí en la banda del hermano de Guy Pearce, que está cantando como si fuera un castrati, ¿no? O cómo se contrasta el jardín que tiene este oficial con rosas y flores, y cruzás la valla y está el desierto australiano. Todo el tiempo juegan con esos contrastes de la película. Sí. O sea, todo el cine australiano, esto ya lo vimos, por eso también traje esto, porque bueno, cuando habíamos traído Picnic en las rocas colgantes ya habíamos hablado un poco de esto. Para Australia, digamos, el choque civilizatorio entre el hombre blanco y los pueblos originarios
y sus mitos y cómo se construye todo eso, ese choque, está muy presente en el cine australiano, muy presente. De acá también, lo que vos decís que es difícil empatizar con alguien, a mí lo que me parece es que finalmente lo que dice, o lo que intenta decir la película, no sé, o lo que yo interpreto, es que, bueno, la verdadera Australia, digamos, la Australia que digamos se va a constituir después de lo que plantea esta película, en realidad uno parece que la misión finalmente la tiene Guy Pearce, el personaje de Guy Pearce, porque la verdadera Australia en realidad fue esta banda de forajidos donde no había segregación racial, porque de hecho en esta banda había un personaje, era de un pueblo originario, digamos, donde parece que como que hay lugar para todos, donde todo el tiempo mencionan que es una familia, y donde de alguna forma dicen que, bueno, que el origen de Australia uno lo tiene que encontrar en esta violencia originaria, ¿no? Hay como una cuestión de no negar la violencia que lleva, digamos, a la fundación de un país en esa situación de colonial. ¿Y en nombre de qué? Porque creo que hay algo que está bueno, que cuando el capitán está en su casa, si bien vos lo ves con imágenes de la reina o la bandera británica y qué sé yo, de hecho hay un contraste muy como cuando él conversa con el capitán, que va a decir, che, me enteré de lo que hiciste, tiene la imagen de la reina de fondo y él está como hinchado de las pelotas, como diciendo, deja de romperme los huevos, tipo, ya no creo en esta vieja que está acá. Sí, total. Sí, obvio. Por eso es que, bueno, esta idea de que lo pongan al personaje de Guy Pearce como un salvador o tenga esa aura mesiánica, un poco habla de eso, ¿no? Que los que se van a reconvertir y van a fundar Australia, bueno, van a ser esta gente que, bueno, fueron estos, los sucios, los bandidos, los que resistieron un poco al colonialismo británico. Uh-huh. Yo, para no terminar en un tono tan amargo, solamente quiero decir que me parece que Ray Winstone es un actor injustamente olvidado o injustamente reconocido. Es buen actor en sus papeles, ha hecho buenos trabajos. De hecho, hasta es tan injustamente olvidado que quienes hayamos visto Beowulf, la que hizo Zemeckis, con esa animación rara que tanta bola le dio Zemeckis, que hizo por ejemplo El Expreso Polar o la del Señor Scrooge, que hizo Beowulf, que es animación para adultos. Ray Winstone es el que hace justamente de Beowulf y tiene la cara en la animación, tiene la de Sean Bean, que es el de... Claro. El de Game of Thrones, no me acuerdo ahora el nombre, pero sí, Ned Stark. Ned Stark, claro, ¿viste? Y es como, yo cuando la dije, bueno, mirá, es Sean Bean, y no, es el pobre Ray Winstone que hasta eso lo ningunean. Y acá hacen un trabajo muy bueno, es un personaje sufrido. No es un momento que el tipo la pasa bien. El único momento que la pasa relativamente bien es, digamos, porque ni siquiera cuando está en los brazos de su esposa, el tipo está con la oreja esperando de que le venga el tiro por cualquier lado. Tiene la tensión en el cuerpo y te lo transmite. De hecho, el único momento donde se siente satisfecho, es al principio de la película, cuando cierra ese trato que él cree que es una gran opción, y a partir de ahí va en picada. Sí, es un medio un descenso a los infiernos del personaje, ¿no? Porque se le empieza a complicar todo a partir de ahí. Pero bueno, con la relación con su esposa también, viste, es complicada, porque la mina, en principio, también se le pone en contra, ¿no? Y además, Ray Winstone también tiene un buen papel en Los Infiltrados, que hace de socio de los malos de Jack Nicholson, si no me equivoco, ¿no? Sí, es uno de esos actores que después de decir, mirá, murió este, y te has acordado de todas las películas en las que actuó, ¿viste? Bueno, después también tiene un papelito John Hurt también, que hace de ese cazarrecompensas, que debe ser de los últimos papeles que hizo. Bueno, no sé si se murió quizás se murió más adelante y yo me estoy confundiendo. Bueno, pero cuando yo te decía el trato con el diablo, me hablaba del personaje de John Hurt, no el del capitán, no el del principio. Me refería, en realidad, cuando yo te decía el diablo lo vino a tentar, hablaba justamente de ese personaje en particular. Claro, la tentación en medio del desierto. Exacto, de esa escena me refería yo. Sí, no, yo hablaba del primer acto como si fuera un pacto de Fausto, ¿no? Uh-huh. No, eso seguro, pero muy bien ese personaje. Esa idea sí es una tentación en medio del desierto, y además el tipo que lo trata de convencer, como habla de darwinismo social, ¿no? Que después, bueno, al chabón lo despachan rápido después. Y para cerrar, una de las escenas que más me gustó a mí, un detalle que me parece espectacular, es una de las escenas donde
bueno, Ryan Winston ya se ve que se le viene la noche y no tiene mucho más para hacer, entonces deja que se vaya su sirviente y el tipo deja los zapatos en la valla y se va descalzo, como bueno, mi territorio es este, no es el territorio de los zapatos, digamos, Australia es esto. Ese detalle me pareció muy lindo. Porque encima lo hace justo antes de pasar la cerca, digamos. Claro, exacto. Y es como diciendo, de este lado de la cerca me uso esto porque me lo pedís. De este lado sigo siendo yo. Sí, bueno, Australia no es un lugar para zapatos, digamos, es eso. Claro, sí, tal cual. Con esto me parece que podemos cerrar porque ya no sé cuánto. Duró más que era Semanas en el Oeste este podcast. Igual, te voy a ser muy sincero, lo sabías de antes. Creo que era el capítulo del que menos esperaba y es el capítulo del que me llevé todas joyas. No es chiste cuando digo que hago este podcast para que vos me recomiendes buenas películas, porque es un género muy ajeno a mí, ya sea por el setting, por el momento histórico o por lo cultural, y sin embargo no podía creer lo que estaba viendo. Espero que para los oyentes también sea como un punto de partida, ya sea, aunque sea que arranquen por The Proposition, si quieren, que es la que tiene un lenguaje más de nuestros tiempos, y de ahí vayan para atrás, también pueden hacer ese ejercicio, ¿por qué no? Sí, y además lo importante es que se animen a verlo. Si también les agobia, digamos, los arquetipos, los lugares comunes del western y no, piensan que están viendo siempre la misma película, bueno, pueden probar y ver, digamos, todo lo que se generó en el buen sentido a partir del western. Por eso en un momento teníamos que había propuesto Cacho de hacer como un capítulo sobre western que no son western, por ejemplo Calle de Fuego, ¿no? Mismo, por ejemplo, Los Siete Samuráis, que es una película súper citada de Akira Kurosawa, que después, bueno, Los Siete Magníficos o otras películas se basaron en esa. Es una película de samuráis, pero es una película de samuráis que es un western en realidad. Y así hay un montón, digamos. Entonces también está bueno esto porque una vez que uno entiende de dónde vienen las cosas, como que las puede disfrutar más. O quizás cosas que a uno les parecen como, pero ¿por qué pones esto? No entiendo a qué viene esta referencia. O por qué se estructura una película así, o por qué. Y bueno, si hay otro bagaje atrás, si se animan con este género, y van a poder disfrutar más muchas otras películas, ¿no? Uh-huh. Y lo importante siempre es saber por qué te gusta lo que te gusta y por qué no te gusta lo que no te gusta, que eso me parece que es algo que va más allá del cine, va más allá de un podcast y tiene que ver hasta con la vida misma, ¿no? No, esto es para que se vienen a probar. Nadie está diciendo que te tiene que gustar el western. No, o sea, no va por ahí. Es simplemente una guía para que entres. Uh-huh. Es nuestra selección, o mejor dicho, la selección de Nico, para animarse a entrar en géneros que por ahí hoy no están en el main. Pero bueno, hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado a toda nuestra comunidad de habla no hispana o de habla hispana que nos escucha en países raros o que nos escuchan en Argentina pero con VPN. Les mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Nico, por el trabajo de selección que hiciste. Abrazo, Cachín. Y los estamos esperando en un próximo capítulo. Dale, que así sea. Hasta la próxima. Nos vemos.